Una de las grandes ironías de eso es que, a pesar de que se vendió como una saga de horror psicológico, con el paso de los años se fue convirtiendo más en una máquina de hacer dinero que en una experiencia aterradora. ¿Recuerdan cuando la primera película fue un soplo de aire fresco? Los críticos la elogiaron, muchos la consideraron una revitalización del cine de terror. Pero, claro, al igual que un truco de magia que es repetido hasta la saciedad, las primeras impresiones se desvanecieron con el tiempo. La reacción de la gente hacia las secuelas fue un claro reflejo de cómo una fórmula exitosa puede llegar a ser agotada. Las primeras críticas eran entusiastas, pero, a medida que las secuelas se amontonaban, las opiniones empezaron a volverse más frías, más calculadas, más críticas. Lo primero que surgió fue la repetición. Y, seamos sinceros, hay algo que no funciona cuando un personaje parece tener la capacidad de preverlo todo. En las secuelas, la gente comenzó a preguntarse en serio, ¿otra vez? ¿Otro juego mortal? ¿Otro giro final? Es casi como si los creadores de la saga tuvieran una única carta en la manga, pero siguieran jugándola una y otra vez, esperando que el público no se diera cuenta. Y adivinen qué, el público se dio cuenta. No podemos olvidarnos de las críticas más virales. Los fans de las primeras películas empezaron a mostrar su descontento en las redes sociales. Algunos decían que las películas se habían vuelto una especie de muestra de torturas para divertir al público, y tenían razón en parte. Las trampas, aunque creativas al principio, se convirtieron en un espectáculo más que en una herramienta de terror psicológico. La violencia excesiva sin una historia sólida detrás de ella dejó de generar miedo y comenzó a sentirse como una estrategia de shock para mantener a los espectadores atentos. A medida que las películas se multiplicaban, las críticas también se volvían más ácidas. Una película de eso es solo una excusa para ver sangre y vísceras, no hay nada más, comenzaron a decir muchos. Y claro, para algunos esto es completamente cierto. ¿Cuántos giros sorprendentes se pueden generar con la misma fórmula sin que se sienta repetitivo? Es como si, en lugar de sorprendernos, los guionistas decidieran cada vez subir más la apuesta, metiendo más sangre, más muertes y más complicaciones para hacer que todo tuviera más impacto. Y aunque hubo quienes defendieron las películas por sus elementos de gore y las trampas, incluso llegando a catalogarlas como un delirio visual, la crítica se fue tornando unánime: esto ya no es terror, es solo morbo. Y esa es una línea muy fina, amigos. Los fans más hardcore de la saga, por supuesto, no tardaron en justificar cada nueva entrega. Es solo una parte de la historia, estamos viendo el desarrollo de la mitología. Claro, ya no estamos viendo solo trampas, estamos analizando el universo de eso. Pero, con cada entrega, esos mismos seguidores empezaron a hacer lo que más temían: acostumbrarse a lo que antes los sorprendía. El miedo ya no era genuino, sino una expectativa. Sé lo que va a pasar. Van a sacar una trampa, alguien va a gritar, va a haber un giro y todo terminará con un zasca, en el minuto final. Y, claro, al final, esos mismos fanáticos también comenzaron a rendirse ante la evidencia de que ya no había nada nuevo que ver. Luego llegamos a Saw X, la 10ª película. 10, señores. 10 películas que nos han mostrado la misma idea una y otra vez. ¿Realmente necesitamos otra película de eso? Es una pregunta válida. Los que crecieron con la saga de eso no pueden evitar sentirse como si estuvieran atrapados en el mismo juego, y no en un juego en el que la supervivencia dependa de sus decisiones, sino en uno en el que están atados a la nostalgia, incapaces de dejar ir. Y mientras algunos espectadores pueden alabar a Saw X por ser un poco mejor que las últimas, la mayoría de las críticas siguen señalando lo mismo: es más de lo mismo. Un poco más de sangre, un poco más de trampas ingeniosas, y un poco más de la historia de John Kramer. ¿Pero qué es suficiente para devolver la magia que hizo que eso fuera grande en primer lugar? Parece que no. En un sentido, Saw X es un claro ejemplo de cómo el fanservice se ha vuelto el último recurso de una franquicia moribunda. Es como si los creadores hubieran pensando: vale, vamos a traer de vuelta todo lo que les gustó de la primera película, pero con un toque más oscuro. Es una jugada clásica para tratar de captar la atención de los fans más nostálgicos, pero también una jugada peligrosa, porque el público no es tonto. Nos podemos dar cuenta cuando nos están dando lo mismo, solo que con un par de elementos nuevos que intentan disfrazarlo. Y no me malinterpreten, Saw X tiene sus momentos. Para muchos, sigue siendo una película entretenida, con las trampas más sangrientas que hemos visto en años, y una que otra revelación que, aunque algo predecible, logra mantener la tensión en pantalla. Pero ¿realmente es suficiente para resucitar la franquicia? No lo creo. Los giros ya no sorprenden. La pregunta, entonces, es si hay algo que pueda sorprendernos en esta franquicia. Si de algo está plagado son de giros, y es que el público ha aprendido a verlos venir desde millas de distancia. Una de las críticas más recurrentes que surgieron en torno a eso con el paso del tiempo fue precisamente la deshumanización de su trama. Al principio, las películas tenían esa mezcla de angustia y desesperación genuina. Los personajes atrapados no solo enfrentaban trampas letales, sino que se veían forzados a tomar decisiones extremadamente difíciles, a menudo sobre su propia moralidad, lo que generaba un conflicto emocional palpable. Claro, el shock de ver sangre y vísceras a lo largo de la saga ayudaba,
pero había una atmósfera de sufrimiento psicológico que los convertía en más que simples víctimas de una trama sangrienta. Había algo de profundidad en las emociones que se veían reflejadas en los personajes. Pero, como cualquier franquicia que se prolongue demasiado, Saw empezó a perder esta chispa inicial. En lugar de centrarse en el dilema moral de los personajes, la saga comenzó a centrarse en el espectáculo de las trampas. La preocupación por las víctimas comenzó a desdibujarse, y las películas dejaron de interesarse por los detalles humanos. Los personajes pasaron a ser simples peones en el gran juego de Jigsaw, el sufrimiento, la desesperación. Bien, gracias, pero ahora lo que queremos ver son más trampas, más sangre, más heroes que nos hagan decir cómo lo hicieron. ¿Y cómo no hacerlo? Cuando estás haciendo una película cada año, la presión por ofrecer algo más impactante que la anterior debe ser brutal. Pero el problema es que, en esa búsqueda por sorprender al público, la esencia de lo que hizo a Saw especial se fue desmoronando. Los personajes dejaron de ser personas, y pasaron a ser simples obstáculos en el camino hacia el clímax sangriento. Los heroes ya no eran emocionantes, porque ya los conocíamos. Y si no los conocíamos, los habíamos visto en 1000 memes de internet. Ahora bien, no todo es maldad y oscuridad en el universo Saw. Hay algo curioso que sucede con las franquicias que perduran durante tanto tiempo. Siempre existe un grupo de fanáticos irredentos que, sin importar cuántas veces la saga se desinfle, seguirán defendiendo a capa y espada su esencia. Y en el caso de Saw, el fandom no es la excepción. No es raro ver a los fans de Saw levantar la bandera de "es que no es para todos" o "la saga tiene una visión única", mientras justifican las trampas más absurdas y las decisiones argumentales más cuestionables. Y, claro, es comprensible, cada generación tiene su franquicia favorita, y si te criaste viendo películas de Saw, probablemente sientas una lealtad que te impide ver lo evidente. Pero Saw X no está tan mal, dicen algunos. Es una vuelta a las raíces, exclaman otros. Pero, en el fondo, saben que lo que están viendo es el mismo ciclo que ha estado repitiéndose durante más de una década. Y aunque los más entusiastas traten de justificarlo con frases como "es una película de culto", lo cierto es que la nostalgia puede ser una forma de cegar a los más fervientes seguidores de la saga. Lo que nos lleva a otro punto, las críticas de los fans más nostálgicos. Estos seguidores, que en algún momento estaban enamorados de los heroes, las trampas y la atmósfera, han sido los que más han luchado por justificar la continuación de la saga. Muchos de ellos han recurrido a la eterna frase, "es que eso es más que solo trampas, es una historia compleja". Pero la realidad es que, al igual que un buen chiste que ha sido contado 1000 veces, la complejidad de la historia ha sido reducida a algo tan predecible que incluso los heroes más ingeniosos terminan perdiendo su efecto. Los fans, en su afán de justificar lo injustificable, a menudo se aferran a lo que más les gustaba de las primeras entregas, los personajes, los heroes argumentals, los momentos de tensión. Pero, en el fondo, saben que la franquicia ha quedado atrapada en un ciclo vicioso. Cada película es más de lo mismo, solo que con nuevos personajes, nuevas trampas y nuevos heroes que, en última instancia, no logran sorprender. Hablemos un momento de las trampas. El alma de Saw, en cierto modo, siempre fueron sus escenas de tortura. Con el paso de los años, estas trampas se convirtieron en el principal reclamo de la saga. ¿Cómo superará Saw X las trampas de las películas anteriores? ¿Qué nuevo mecanismo de muerte macabra se les ocurrirá ahora para mantenernos interesados? Claro, las trampas eran la marca registrada de la franquicia. Trampas ingeniosas, trampas repulsivas, trampas que hacían que hasta los más hardcore del cine de terror se taparan los ojos. Pero, con cada película, las trampas fueron escalando en su nivel de violencia y complejidad. Y lo que al principio parecía innovador, comenzó a volverse repetitivo. Sí, ya sabemos que Jigsaw es un maestro de las trampas. Sabemos que cada víctima tiene que tomar una decisión moral, que puede decidir vivir a costa de la vida de otra persona o viceversa. Sabemos que las trampas siempre tienen un giro, una doble intención, una sorpresa. Pero, al final realmente seguíamos interesados en los mecanismos o simplemente queríamos ver hasta dónde podían llegar con el gore. La franquicia, al tratar de dar a cada película una trampa más macabra que la anterior, acabó perdiendo de vista lo que originalmente hacía que la saga tuviera sentido, la psicología detrás del dolor, la tortura mental. Al final, lo que se nos ofrecía era una serie de trampas perfectas, pero sin la carga emocional que hacía que el sufrimiento fuera real. Y lo peor de todo es que no podíamos dejar de mirar. Es imposible hablar de eso sin mencionar el impacto que tuvo en el cine de terror moderno. Saw no solo cambió las reglas del juego en cuanto a gore y tortura, sino que también definió una nueva tendencia, la del terror visceral, en el que el miedo ya no se alimentaba tanto del suspense psicológico, sino de lo explícito, lo gráfico, lo visceral. Sin embargo, aquí entra otra crítica que comenzó a rondar en las cabezas de los fanáticos: ¿es eso realmente una película de terror, o es solo un espectáculo más que se vale del miedo y la repulsión para mantener nuestra atención? Es fácil ver que Saw se fue alejando de la misteriosa y compleja historia de Jigsaw para transformarse en un show de entretenimiento para aquellos que disfrutaban del morbo. Las críticas de los fans más puristas se hicieron más fuertes, ya no es lo que solía ser, la trama ya no tiene sentido. Es cierto, la trama fue perdiendo coherencia, pero el espectáculo, como un buen circo, nunca dejó de funcionar. Así es como Saw ha seguido manteniendo su relevancia en el mundo del cine. Y aunque los fanáticos más críticos se quejen, la franquicia sigue siendo un coloso que, aún en su decadencia, sigue siendo una referencia en el cine de terror moderno.
Un referente que, si bien ya no asusta como antes, siempre encontrará un público dispuesto a ver qué nuevas maravillas sangrientas han ideado para mantener su legado. La pregunta final es, ¿cómo sigue una franquicia que ha llegado a su 10ª película y sigue con vida? ¿Tiene sentido seguir con Saw? Algunos lo consideran el final de una era, otros simplemente lo ven como el fin de una franquicia que se agotó. Pero en el fondo, sabemos que mientras haya dinero en las taquillas, Jigsaw siempre regresará. Y aunque las críticas sean duras, el cine de terror siempre tiene espacio para los grandes clásicos. ¿Será que algún día Saw encontrará su redención? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, parece que Jigsaw sigue siendo tan omnipresente como siempre. Aquí tienes mi último vídeo. Corre, ve a verlo, que es una pasada.